En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Bienvenidos amigos y amigas a su programa Transformando Corazones. Verdaderamente es una bendición el compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Cada vez que yo vengo a compartir con ustedes me lleno de alegría, de gozo, porque realmente Dios quiere que transmitamos lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha capacitado. Incluso dice la palabra, da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, en obediencia al Señor, que Él quiere que compartamos todas las enseñanzas, lo que la Biblia y lo que Dios nos hace pasar también. Porque realmente Dios capacita a sus ministros, capacita a su pueblo, capacita a sus líderes a través de llevarlo por el desierto, a través de llevar a su pueblo para que pase tribulaciones, pase angustias, pase aflicciones, pero es para venir y consolar a aquellos que todavía no han pasado o están en un proceso. Déjeme decirle que yo acabo de pasar un proceso un poco difícil con respecto a que el enemigo, que Satanás ha estado batallando con mi persona. Y por eso la última vez que tuvimos un estudio hablamos de cómo Satanás es enemigo de Dios. Y realmente si es enemigo de Dios, es enemigo de los hijos de Dios. Realmente, amigo, amiga, que está viendo este programa, nuestra lucha es más real en el mundo espiritual que en la vida real. La lucha es entre las tinieblas y la luz. Y como nosotros somos hijos de luz, entonces Satanás se levanta para querer estorbar su vida cristiana, su relación con Dios. Pero déjeme decirle, con Cristo Jesús usted es más que victorioso. Yo he visto durante todos estos años la mano extendida de Dios en mi vida. He visto cómo Dios ha peleado la buena batalla conmigo. He visto cómo Dios me ha sacado de victoria en victoria. He visto cómo Dios ha peleado por mí. Por eso dice Éxodo 14:14, estad quietos, Jehová peleará por vosotros. Porque realmente Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre va a querer estorbar la vida de los hijos de Dios. Si usted, amigo, amiga, verdaderamente está viviendo en santidad, queriendo agradar a Dios, tenga la plena certeza y con la convicción de la palabra de Dios, yo le digo en esta oportunidad que Satanás se levanta para querer estorbar esa comunión que usted tiene con Dios. Yo lo he experimentado, he vivido. Pero déjeme decirle, cuando usted mora en la sombra del Altísimo, Él lo cubrirá, Él lo guardará y lo cuidará. Ni una saeta que vuele de día, ni pestilencia de noche, logrará tocar a usted. Realmente lo vemos como en la vida de Job, un gran hombre de Dios, temeroso de Dios, un hombre que agradaba a Dios. Vemos cómo Satanás arruina su familia, su economía,
su salud, pero sin embargo Dios levantó a Job y dice que le dio el doble de todo lo que tenía. Vemos a un David, rey David, que Satanás lo incitó a censar el pueblo de Dios, para que David se llevara la gloria y decir, fue mi ejército, para no darle la gloria a Dios. Eso lo vimos en el programa pasado. Entonces, hoy vamos a desnudar a Satanás, sus artimañas, sus argucias, porque él es metódico. Él sabe cómo atacar a los hijos de Dios. Pero Dios, a través de su amado Hijo Jesucristo y el apóstol Pablo, nos deja las armas para poder combatir a Satanás. Déjeme decirle que Satanás significa adversario. Usted y yo tenemos un adversario amigo. Pero también quiero decirle a aquella persona que no entiende, no conoce nada del Evangelio y que casualmente está frente a su televisor, déjeme decirle, no tema. Estoy hablando de esto, pero no es como para tener temor, sino es para decirle que en Dios y en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Hoy vengo como campeón de ver cómo Dios y sus ángeles derrotan vez tras vez al enemigo. Vez tras vez. Entonces, no es como para infundir miedo y temor y decir, no, es que entonces el diablo. No, no. Es que mire, Dios nos dio a nosotros poder y autoridad para poder derrotar al enemigo. Aunque ande como león rugiente, aunque ande viendo a ver cómo nos devora, si nosotros tenemos la autoridad que el que no creyere será condenado. Entonces, amigos, también el infierno está preparado para aquellos que quieren seguir a Satanás y a sus demonios. Pero realmente Cristo Jesús trae esa salvación tan grande. Sigamos y entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Si usted está en los caminos del Señor, dice el Señor, el que es justo, justifíquese más. El que esté en santidad, santifíquese más. Sigamos buscando a Dios. Sigamos buscando esa comunión. ¿Pero cómo? A través de la oración, del ayuno, a través de leer las Sagradas Escrituras, a través de que cada día estemos en íntima comunión con Él. Para cuando venga el día malo, Él nos dé todo ese respaldo, Él nos dé la victoria, nos dé ese triunfo del que yo le hablé desde un principio. Entonces las Sagradas Escrituras nos muestra claramente cómo es Satanás. Definitivamente, si aquellas personas que están viviendo y que realmente no hay oposición de Satanás a su vida, a su ministerio, déjeme decirle, amigo, amiga, haga un alto y vea si usted está caminando realmente bajo la voluntad divina de Dios, si usted está agradando a Dios. Porque dentro de este mundo espiritual he visto que Dios permite que Satanás nos tiente, pero es para probar nuestro corazón. Y también es para nuestro crecimiento. Me ponía a meditar, por ejemplo, un ejército. Si sabe el ejército de un país que hay otro país con un ejército poderoso, él tiene que capacitar a su ejército, a sus soldados. Él tiene que entrenarlos para poder derribar a su adversario. Igual es el Señor. Cuando usted trata de agradar a Dios, Él lo capacita. Él le enseña y Él le muestra el camino, el verdadero camino para la victoria. Entonces, vamos a ver Efesios 6 del 11 en adelante, por favor.
vamos a ver cómo el apóstol Pablo, estando en prisión, el Espíritu de Dios le dio una revelación de cómo podemos estar armados los hijos de Dios. Déjeme decirle que yo he aprendido a tener el yelmo de salvación. He podido tener el escudo de la fe y la espada que es la palabra de Dios. Porque vi en un pasaje que Cristo Jesús, con la palabra de Dios, derrotó a Satanás. Si fue tentado Jesús, si fue llevado al desierto, amigo y amiga, nosotros, ¿quiénes somos para que también no seamos tentados? Así que con la plena certeza, usted va a ser tentado. Entonces vamos a ir a un corte y al volver vamos a seguir con Efesios 6 para que usted ya busque Efesios 6 en su Biblia, por favor, porque de ahí vamos a ver cómo los ángeles de Dios pelean con los demonios. Vamos a ver la función del ángel Miguel y el ángel Gabriel peleando por el pueblo de Dios. Volvemos en un momentito. Yo te invito, ahí donde estás, levanta tu mano al cielo, ahí donde estás, con tus ojos cerrados. Dile: Señor, yo creo en ti, yo creo en tu amor, y sé que tú nunca me avergonzarás. Gracias, Jesús. Yo he decidido que la tormenta no podrá apagar la ilusión y el soñar del más allá. Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol, jamás yo dejaré de creer en tu poder. Mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Escucha lo que dice. Yo he comprobado que eres fiel. Tú nunca cambias, nunca fallas. A pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes. Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti. Y creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Dile a él: he comprobado que eres fiel. Tú nunca cambias, nunca fallas. A pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes. Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, amado de mi vida. Volvemos con este interesante tema que es Satanás, enemigo de Dios.
Y como decíamos en el principio del programa, si odia a Dios, también lo odia a usted. Él se va a oponer a la obra de Dios aquí en la tierra, porque Él es el príncipe de este mundo. Yo les compartía que Jesús fue tentado, pero Él salió victorioso porque a través de la palabra de Dios. Entonces Efesios 6 nos muestra que debemos de tener la armadura de Dios. Por favor, lea conmigo, dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, o sea, usted va a ser acechado. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hay una recomendación del apóstol Pablo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, las Sagradas Escrituras nos muestra que hay día malo. Entonces, resistir, tener resistencia. Y dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Vamos a leer solo esta porción, pero si usted puede seguir leyendo en adelante, ahí le habla del yelmo de salvación, del escudo de la fe, de las partes en el que usa un soldado romano para poder defenderse del enemigo. Entonces, pero yo quisiera que entremos al fondo de este tema, que es muy importante entender que no es su suegra su enemiga, que no es su suegro su enemigo, que no es su esposa su enemiga, que no son sus hijos, que no son el esposo, sino cuando usted ve que hay actitudes en ellos, están siendo dirigidos por demonios. No es su jefe, no es su empleado, no es el vecino, sino realmente hay espíritus malvados que están detrás de ellos. Y hoy vamos a ver cómo va a ser pastor que... No, vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pedro, que era discípulo cercano a Jesús, fue tomado por demonios. Y por eso Jesús los reprendió. No fue realmente el apóstol Pedro quien Jesús reprendió, sino fueron los demonios que estaban detrás de ellos, de él. No, y es más, no era un demonio, sino era Satanás mismo detrás del apóstol Pedro para estorbar la obra del Señor Jesucristo. Entonces, amigo, yo tengo la plena certeza de lo que le estoy diciendo, que no son, nuestra lucha no son con los hombres, los seres humanos, sino hay huestes de maldad que luchan contra los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso y lo hermoso de todo esto? Porque yo lo he vivido, he experimentado, es que Dios envía a sus ángeles para que su pie no tropiece y usted pueda caer. Es más, usted puede ver que caen 1000 a su lado, 10,000, y a usted no le pasa nada. De repente quieren hacerle daño y Dios lo guía para que usted cambie el curso de su camino. Esto es lo maravilloso de esta lucha. Es más, cuando conspiran contra usted, Dios se adelanta a decirle el plan malvado de Satanás. Lo vemos una y otra vez. Lo vemos con Josué, lo vemos con David, lo vemos con Moisés, esos grandes líderes. Dice
que Dios no hace nada sin que se lo muestre a sus siervos. Él siempre le va a mostrar el peligro. Entonces vale la pena estar con el Señor. Vale la pena que Él dirija nuestras vidas. E incluso en las batallas vemos cómo Él dirigía al rey David. Pero ¿sabe cuál era el éxito de David? Era que le preguntaba a Dios si era conveniente ir a atacar al enemigo, si era el tiempo, si era la voluntad de Él. Y Él decía, ve, atácalos. Y cuando Dios decía, ve, atácalos, era aplastante la victoria del rey David. Cuando le decía al Señor, hoy no ataques, espera. David esperaba y Dios era el que se encargaba de ahuyentar a los enemigos del pueblo de Dios. A David, cuando estoy hablando de David, estoy hablando con su ejército, a su pueblo. Entonces, amigos y amigas, qué importante es esto. Y esto es más real de lo que usted se imagina, de lo que cree, porque yo lo he vivido, yo he visto realmente cómo Dios ha dirigido y he visto cómo cuando han conspirado, me ha mostrado cuando están sentados platicando para poder destruir la obra de Dios. Porque realmente lo que quiere Satanás no le interesa ni siquiera mi vida, porque al final yo soy hombre mortal, sino la obra del Señor. El plan de Dios para salvar a la humanidad. Y como nosotros somos instrumentos, cada vez que llevamos un alma a Cristo, el enemigo se levanta en contra de nosotros. Pero también dice la Biblia que cuando llevamos un alma a Cristo, hay fiesta en los cielos, los ángeles. Y también uno de pastor también se alegra cuando ve un alma convertida a Cristo. Entonces, no solo hay fiesta en los cielos, sino aquí en la tierra también. Cuando está en medio de una congregación y ve un hombre arrepentido, hay gozo en el corazón de los hijos de Dios, porque saben por qué nos gozamos, porque entendemos que esa alma es salva por Cristo Jesús. Esa alma es vida eterna, tiene vida eterna, hay promesas. Entonces, vamos a ir un poquito más en profundidad a las Sagradas Escrituras y quiero que vaya conmigo a Judas 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, mire, contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir maldición contra el diablo, sino que dijo que el Señor te reprenda. Mire, ese es el Dios en el que yo estoy confiando y que también usted, amigo, tenemos que confiar. No se desanime. Si usted está pasando momentos difíciles, no se desanime. Siga adelante, yo lo exhorto, lo motivo. Ese es el Dios que le da victoria a sus hijos. Lo vemos una y otra vez. Vemos en Josué cómo él arrojó piedras para exterminar a los enemigos que iban siguiendo al pueblo de Dios. Dios tiene muchas maneras de defenderlo a usted, pero tenemos que confiar en Él. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que confían en Jehová, cuya confianza es Jehová de los ejércitos, dice, que no buscan la ayuda del mundo, que no buscan la ayuda de príncipes, de autoridades, porque al final ellos mueren y sus pensamientos perecen con ellos. Pero el que confía en Dios, hay una eternidad, porque Él es el eterno. Él, cuando estemos en la presencia de Él, un día nos va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al reposo
a la morada celestial que tengo preparado para ti. Sí, mire, este bendito evangelio verdaderamente es glorioso. Si nosotros no queremos caminar en estos senderos que Dios nos muestra, vamos a tropezar en las tinieblas, vamos a caer y al final vamos, dice las Sagradas Escrituras, vamos a ser avergonzados. Un día nos presentaremos delante del trono blanco, avergonzados, porque nosotros no seguimos el consejo de la palabra de Dios. Entonces ya vimos cómo el diablo va a pelear hasta el cuerpo, como peleó con Moisés. Vamos a ver en el final de los tiempos qué va a pasar. Vea conmigo, Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, y será un tiempo de angustia, el cual nunca fue desde este siglo y ni hubo parte. Entonces peleará, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todo lo que fue escrito en este libro. Entonces, amigos, vamos a ver que al final, por supuesto que la iglesia ya no va a estar, pero el ángel Gabriel y Miguel van a pelear por el pueblo de Dios. Vienen tiempos difíciles para la humanidad, pero por eso el Señor ha retardado su venida, para que usted, amigo, amiga que está viendo este programa, usted se salve. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Entonces, amigos, vemos, por falta de tiempo, hay otros versículos que podríamos ver cómo los ángeles de Dios pelean con los demonios, que al final va a haber una guerra cósmica, una guerra entre ángeles y Satanás y sus demonios. Y al final de los finales, cuando Jesús venga nuevamente, la parusía que habla las Sagradas Escrituras, cuando Jesús venga con sus santos a pelear, lo último, con su boca matará a Satanás. ¿Y sabe cuáles son las frases? Porque Él con la palabra, con su boca, va a exterminar al enemigo. ¿Sabe cuáles son las últimas palabras de Jesús? Caigan muertos. Cuando todos los ejércitos de los pueblos estén en el valle de Jezreel, cuando todos tengan sitiado al Estado de Israel, Dios mismo mandará a su amado Hijo Jesucristo a exterminar a todos los enemigos de Dios. Por último, amigos, Cristo pronto viene. Él ya está a las puertas para llevar a su pueblo, aquellos que creyeron, aquellos que fueron fieles, aquellos que caminaron en integridad, aquellos que trataron de agradar a Dios. No fueron perfectos, cometieron muchos errores, pero sin embargo trataron de agradar a Dios, de caminar con Dios. Muchos en ese día serán llevados por Cristo Jesús. Recuerde que el rapto y la segunda venida son dos eventos muy apartes, así que usted, amigo, amiga que está viendo este programa, si el Señor lo está invitando, lo está llamando y le dice que le entregue su corazón, entregue su corazón. Haga conmigo esta pequeña y sencilla oración y usted pasa a ser parte del pueblo de Dios. Solo le suplico que compre su Biblia y usted se congregue en una iglesia cristocéntrica, neotestamentaria, donde prediquen a Jesucristo como el centro de esos mensajes. Por favor, siempre pídale a Dios una dirección para que usted pueda congregarse en una iglesia, en una congregación donde se hable
de Cristo Jesús y se hable la palabra de Dios y la verdad. Así que entregue su vida a Cristo Jesús. Haga conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que he estado perdido en el mundo. Sé que te he ofendido en muchas maneras. Pero hoy, atendiendo al llamado, atendiendo a la invitación, a tu palabra, para que tú seas el Señor de mi vida. Y que de hoy en adelante voy a seguir tus consejos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y volvemos en la próxima. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.